Sada es escritora, es autora del libro Ave Negra, y ella estuvo muchos años en el Regnum Christi, dentro de esta agrupación, este cobijo, este manto tan amplio que arrojó Marcial Maciel a lo largo de tantos años y de tantas familias en México y el mundo. Después ella logra salir y cuenta su historia. A ella la veremos, por cierto, en el próximo capítulo de la serie que se está transmitiendo en estos momentos de Lobo de Cristo. El próximo jueves escucharemos su voz, pero también en este espacio, y se lo agradezco. Elena Sada, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Elena, vamos a escucharte, pero me gustaría que pudieras compartir con nuestra audiencia parte de tu historia, de lo que has vivido y de lo que representa para ti el revivir lo que muchas niñas, muchas familias, muchas mujeres, muchos niños vivieron a lo largo de tanto tiempo. Antes que nada, pues bueno, en el capítulo siguiente que veremos, estarás narrando lo que tú viviste desde dentro o fuera del Regnum Christi. Sí, gracias. Ambos. Como bien dices, el documental salió ya con 2 episodios y el tercer episodio será este jueves, el cuarto la siguiente semana. Es un espacio muy periodístico donde se entrevista a tanto investigadores como a aquellos que tuvimos la experiencia desde dentro, y contamos la historia de hechos, sucesos, sin necesariamente un juicio. Eso se lo dejamos a la audiencia, de la vida de Marcial Maciel, el Lobo de Dios, que es el nombre del documental, de HBO Max, Warner Brothers. Y en el tercer episodio, en los primeros 2 episodios, para los que no han podido verlo, vale la pena, son experiencias muy fuertes pero importantes para que abramos los ojos de lo que puede pasar cuando hay tanto encubrimiento en instituciones y tanta impunidad en instituciones que precisamente están para proteger, para cuidar, para salvaguardar el bienestar de otros. Eso es una gran traición. No quiero contar la historia que se cuenta para motivar a que lo vean, porque verdaderamente vale la pena. Pero en el tercer episodio me entrevistan a mí y doy mi experiencia y comparto algo por el que muchas pasamos estando dentro, como mujeres que buscábamos consagrarnos a Dios, vivir la vida para servir a otros, y nos topamos con un narcisista abusivo que no solamente abusó a nivel emocional, espiritual, sino sexual, también financiero, estafador, drogadicto. Lo que puedo decir es poco, y cómo estos crímenes que salieron desde los 50 fueron siendo encubiertos por individuos que él pagaba para que no lo delataran, y cómo fue comprando a líderes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y desafortunadamente atrajo también a mucha gente con buena intención, gente buena. A mí me consta que hay gente buena que seguían un ideal muy amable, y a la hora de la hora, por seguir a este hombre tan perverso, acabaron pues sin querer manipulando a otros o mintiendo a otros por esa misma mentira en la que ellos vivían. Ese es el tercer y el cuarto episodio. Sí, y sí, el libro que publicó Más Editorial se llama Ave Negra, y ese Lisa, lo escribí cuando un día desperté, ya llevaba años fuera,
y ya con un hijo, ¿no? Bebé en mis brazos, desperté con una pesadilla de que uno de esos niños abusados en el seminario pudo haber sido mi propio hijo, y ese pavor como madre de que un hijo tuyo sea abusado de una forma tan horrible me motivó a hablar, y ahora que tuve la oportunidad de recuperarme, o me estoy reponiendo de cáncer, en el proceso aprendí que es importante hacer ruido al sanar para que sean menos los que mueran en silencio. Y eso se aplica no solo a la parte física médica, sino también a la parte emocional. Entonces, la motivación de los que hablamos es precisamente esa, hacer ruido para que sean menos los que sufren en silencio, para que más víctimas no solo reciban el consuelo de la compañía y de la retribución, sino también del no saberse solos y prevenir en un futuro. Oye, Elena, qué emotivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por supuesto, desde esta entrega del testimonio y de la palabra para que otros no sufran lo que se sufrió durante tantos años, pero también ese sanar. Ahora que lo mencionas, yo pues estuve por distintas circunstancias cerca de los testimonios que dieron hace muchos años, en los años 90, el padre Barba, el padre Vaca. Ahora los vuelvo a ver en estos primeros episodios, y es angustiante ver cómo desde los años 40 este joven Marcial Maciel de 20 años empezaba a reclutar niños. Sus padres los entregaban porque pensaban que iban a tener, por supuesto, un futuro, y no solo eso, sino una vida espiritual, ¿no? Y cómo empieza a romper la inocencia de esos niños en una confusión atroz y brutal, porque además hoy tenemos más herramientas para ir describiendo lo que sucedió, pero en aquella época impensable saber qué les estaba sucediendo frente a quien veían como un santo, como a un padre, o como a alguien tan cercano. Y tú en algún momento también narras cómo lo veías y pensabas que era un santo. Y esa voz suave, esa voz convincente, ese personaje carismático que armó toda una estructura de muchísimo dolor. Así es. Yo cuando estaba adentro y estuve 19 años, se nos decía que estos hombres, estos valientes, campeones, definitivamente, que salen en el documental, eran amargados, mentirosos, enfermos mentales que no sabían lo que estaban diciendo, y por eso criticaban al padre Maciel, a Maciel, y lo creímos. Y cuando yo salí se repitió la misma historia de mí y de otras. Entonces uno se da cuenta que eso es un mecanismo que utilizó Maciel para protegerse, y lo enseñó a la orden, a los seguidores que después nos siguieron educando, por así decir, a nosotros. Y es increíble porque, fíjate, él nunca murió, él murió con una vida pues de lujo, nunca ni siquiera acabó en la cárcel o acusado o humillado. Entonces, esa impunidad de 70 años es lo que eso es lo que se rompe con todos esos valientes que han ido hablando, y ahora con estos espacios de medios de comunicación que están ofreciendo esta oportunidad. Y no es algo, cuando uno habla de un pecado de hace 70 años, no es algo del pasado, o sea, eso se repitió a lo largo de 70 años, no solo hace 70 años, hasta hace poco, y hasta ahora inclusive seguimos teniendo noticias de víctimas recientes, y la institución
siguen cubriendo. A mí me consta, por experiencia personal, que el liderazgo que está ahora encubrió al menos un caso del que yo sé, con un sacerdote en Texas. Encubrió diciéndole a una persona que era la primera vez que recibían una queja, cuando en realidad era la tercera vez o segunda que la recibían. Entonces, y ese mismo sacerdote que mintió es ahora el director general de la orden. Entonces, es algo increíble, la verdad. Por tanto, nosotros, yo no quiero juzgar, porque yo estuve dentro, yo sé lo que es estar bajo un lavado de cerebro. Yo creo que estas personas se llegan a sus conclusiones usando un esquema que ya está enmarcado por lo que les enseñó Maciel, y nuestro trabajo es compartir para que los que estén cerca no necesariamente discriminen a todos los que siguen dentro de la orden, sino para que estén atentos y vayan muy seguros de sus propios valores, porque a nosotros nos despojaron de los nuestros para adoptar los de ellos, que es lo que es el lavado de cerebro, y que hacen creer que la voluntad de Dios está en la voluntad de los superiores, y que tú, al exponer a alguien que pertenece a una institución religiosa, estás haciendo una maldad. Esa es la creencia, cuando en realidad estamos viendo que lo importante es que cada uno sigamos nuestra propia conciencia, abriendo bien los ojos. Sí. Elena, ¿a cuántos niños, a cuántas niñas, a cuántas personas abusó Marcial Maciel? Primero, sexualmente, porque entiendo que la Legión de Cristo en algún momento acepta que hubo estos abusos, no hace nada en su contra, como bien dices, él se va exiliado en la extrema riqueza o a otro lugar, jamás denunciado, jamás, totalmente impune, muere impune. Y habiendo depredado, ¿no? Porque estamos hablando de un depredador, pero para que el público, que mucha gente, son historias que dice no conocieron en su momento, y en este momento están empezando a conocer, a interesarse en ellas. ¿A cuántos niños? ¿A cuántas niñas? Se sabe de al menos 60 casos de niños, de menores. Además de otros casos, sí, ya de adultos o jóvenes que fueron, le llamamos en inglés grooming, como manipulados para llegar a tener una relación inapropiada, etcétera. No me voy a meter ese tema. Además de ser un sacerdote que obviamente el documental lo explica, usó muchas personalidades y mintió a muchas mujeres. A las mujeres en sí, él las consideraba inferior a los hombres, lo sabemos por ejemplos de trato, y ese espíritu también se transmitió mucho dentro de la misma congregación y la legión, de ver al sacerdote como un superhombre. Entonces, a la hora de ver a un sacerdote superhombre, no pierdes la atención a lo que verdaderamente debe de ser reprimible, ¿no? Le aceptas, hay mucha impunidad simplemente por creerlo en virtud de su sacerdocio, o en caso de muchos de nosotros que entramos muy niños o muy jóvenes, le creímos en virtud de la fe que tenían nuestros padres o los adultos en él. Sí. Entonces se echó fue un negocio de décadas, por tanto, donde familias enteras, muchas con mucho dinero, mucha influencia, entraban. Ellos buscaban especialmente a los que pudieran les llamaban tener más impacto en la sociedad, y por tanto eran familias que podían donar.
Sí, fíjate, un hombre con una capacidad de desdoblarse, histriónica, pero no solo eso, sino en una estructura en donde empieza a impactar socialmente para ser aceptado, a algunos sobornar, pero a muchos otros creyendo en él, ¿no? Entonces es muy difícil poder calificar o clasificar o verlo como blanco y negro, cómo es un hombre que se acerca a las personas con dinero para convencerlas. En particular empieza a acercarse a viudas con dinero, a decirles que va a hacer una labor social, que mejor que su herencia la ocupen en esa labor, siendo él pues un hombre al que le habla o le habló en su momento Dios, ¿no? Es un instrumento de Dios para él hacer todo esto, y empieza a hacer pues muchos colegios en México, en Europa, aquí hay varios, universidades. Entonces hace toda una estructura de poder político, económico, empresarial y por supuesto religioso con el propio Vaticano. Sí. Y como en algunos momentos hay focos rojos, los jesuitas los sacan a temprana hora, digamos, ¿no? En los años que será 50, ¿no? Y dice, no, esto no. El Papa Pío XII lo frena, dice esto no, pero cuando muere el Papa Pío XII regresa, soborna a obispos, es decir, esto se va generando mucho tiempo y nadie logra frenarlo. Y tu historia llega ya en un momento de mucho poder en México y en Europa, ¿no? Sí, yo conocí al Papa Benedicto XVI antes de que fuera Papa, y a mí me tocó ver cómo él tenía esa visión, no sé cómo explicarlo, pero no nos quería. Yo me lo encontré una vez en el Vaticano y cuando me presenté noté inmediatamente que quiso separarse de la Legión, del Regnum Christi. Él ya tenía los datos y no pudo hacer nada por encubrimiento del cardenal Sodano, que era el secretario de Estado. Sí. Ese tipo de encubrimiento lo vemos a todos los niveles. Y una vez más, lo terrible aquí es que es una traición institucional de una institución que fue fundada precisamente para proteger la dignidad universal de la persona. Y cómo acabó siendo lo contrario por permitirse a personas como estas darle tanta manga ancha durante tanto tiempo. Hay experiencias de muchos de los que estuvimos adentro. Yo, desde que salí, he hablado con muchas de las que han salido conmigo después de mí, y te das cuenta que todas pasamos por el mismo lavado de cerebro, que no tiene otro nombre, es un lavado de cerebro, donde te separan de tu familia, estás incomunicada, la comunicación es muy poca y lo ven como algo muy santo porque está permitido por la iglesia, entre comillas, porque no era cierto. Sí. Y después ver que te van desponjando, van haciéndote dudar de tus propias creencias, te van llamando lo que es una necesidad normal, una carencia normal, la llaman soberbia, la falta de humildad, y te vas convenciendo de que tú no puedes ser juez ni de tu vida, ni de los demás, ni de tu circunstancia, sino que tienes que depender totalmente de la voluntad de Dios manifestada por medio de los directores. Uy. Entonces ya ese momento pues te llevan a hacer cosas que tú jamás pensaste que harías. No estamos hablando de actos criminales como los que hizo Maciel y otros, pero por ejemplo ahí tienes los seminaristas que le conseguían la droga. Se la conseguían haciendo un acto criminal sin saber que era crimen, porque pensaban que estaban consiguiéndole un medicamento a un santo. Sí. Y así muchos fuimos engatusados. Y el libro cuenta muchas historias, al igual que el documental cuenta algunas. Por eso es importante que sepamos estas historias. Ahora, yo en el libro traté de ponerle, es una historia tan oscura, tan triste, sí, que al salir traté de ponerle humor,
porque sí hubo humor, hubo un sentido de humor, que no fue una burla ni una inocencia, sino fue un tratar de ver la luz, la esperanza detrás de todo eso, de que uno se puede rehacer, de que uno puede reinventarse, que uno puede tomar toda esa experiencia y seguir adelante en la vida con una misión especial de no solamente vivir según tu conciencia, sino ayudar a los demás a hacerlo libremente. Y yo es lo que espero que encuentren tanto en el documental como en Ave Negra, que el libro, segunda oportunidad, esa posibilidad de, no importa lo que he vivido, yo puedo aprender de ello y hacer este mundo un poco mejor y hacer ruido para que menos sean los que sufran en silencio. Sí, va a ser muy importante, pues ojalá podamos seguir charlando, Elena, en este y muchos otros momentos, porque vemos además que se repiten patrones. En este caso, con los Legionarios de Cristo, pero lo hemos visto también en NXIVM, lo vimos también con La Luz del Mundo, también otro depredador ya preso en Estados Unidos, haciendo cosas atroces, en donde hay muchísima gente que sigue creyendo en estos hombres, y por supuesto, yo siempre he dicho a los hombres, a las mujeres, mi respeto, pero qué frágiles somos ante estas circunstancias de hombres carismáticos, en donde siempre encuentran un enemigo externo, a los malos que les quieren hacer daño, y entonces a partir de ello suman voluntades, dinero, poder, en fin, yo creo que hay fenómenos que tenemos que estar platicando mucho para poder conocer lo que nos ha sucedido y lo que nos está sucediendo todavía. Yo te agradezco, Elena, el que platiques esta parte. Estaremos muy pendientes de tu participación en el documental y, por supuesto, de Ave Negra, tu libro, para poderlo leer y seguir charlando de este tema. Muchas gracias. Gracias, Elena. Buenas noches. Buenas noches.